Buenos días, buenas tardes. Nuestro equipo estará presentando los errores de traducción. Está conformado por Jade Hacha, Ana Benítez, Carolina Castro y Abigail García. Bien, pues empezando tenemos la identificación del problema. Los problemas en la traducción pueden ser causados por las discrepancias del contexto, del concepto o del texto en sí, o por las discrepancias que hay en el mismo idioma. Sabemos que una traducción es un proceso de reformación de un texto y hay muchos intercambios culturales para que se logre una buena equivalencia en la traducción. Entonces, este proceso da pie a el problema o a el error que podemos conocer como lost in translation, ya que como una traducción es un texto que está envuelto en una cultura o en un contexto doble, el origen y la meta. Entonces, en este proceso, como involucra tantos aspectos sociales, culturales, históricos, pueden ocurrir algunos errores que sea información que se pueda llegar a omitir por error o que se pueda llegar a añadir por error, y este pudiera ser uno de nuestros primeros errores de traducción. Tenemos otros conceptos que podemos leer aquí, mencionando que el concepto de problema se identifica implícitamente con las discrepancias léxico-semánticas, sintácticas y pragmáticas, sin ofrecer una definición más precisa. Y tenemos algo que comenta Lefebvre, que hay traducciones que pueden llegar a no ser satisfactorias porque estas pueden concentrarse en un único aspecto del texto original en vez de en su globalidad. O sea, un texto que sea traducido completamente en forma literal sin que se le puedan añadir culturalismos para que pueda ser mejor adaptado a la cultura, a la sociedad a la que está destinada esta traducción. Y como vemos en el primer concepto, tenemos las discrepancias léxico-semánticas, sintácticas y pragmáticas. Estas son las que pudieran ocasionar más problemas, más confusiones en una traducción, puesto que están estrechamente relacionadas con cómo se va a traducir el texto, cómo se va a redactar y qué palabras se van a escoger y el significado que se le quiere dar al texto en general. Y pues ya dejando de lado los posibles errores de traducción involucrando la redacción del texto, tenemos lo que pudiera también considerarse un problema de traducción, que es el que la traducción no cumpla con el encargo, con los determinados aspectos funcionales, y si esto sucede, entonces la traducción en sí se considera un error o una falta. Esto significa una traducción dada no puede evaluarse sino con respecto a un objetivo traslativo determinado. O sea que el traductor debe conocer su objetivo y respetarlo. Si esto no sucede, entonces la traducción en sí resulta errónea completamente. De acuerdo a Firmenich 2014, Hurtado Alvir en su obra del 2013 propone tres cuestiones esenciales en torno al análisis del error en traducción. Estos son el error en el marco textual, contextual y funcional, elaborar una tipificación o clasificación que nos permite analizar los errores que ocurren y su motivo, y el carácter cognitivo del error, relacionado a los errores cometidos durante el proceso traductor y a las habilidades traductoras de quien traduce. En el punto número 1, Hurtado propone valorar el error cometido de acuerdo al contexto traductor en el que se produce este, analizando categorías como la finalidad de la traducción y el método elegido. Esto es parte de los errores del discurso escrito, y los errores deben considerarse graves o no dependiendo su importancia en relación con el texto origen completo y si afecta una idea clave o una idea secundaria, en relación a la coherencia y cohesión del texto meta, así como la desviación del sentido de este con el texto original.
En relación con el nivel comunicativo del texto meta según la finalidad, como alguna transgresión de convenciones del género textual, y el impacto del error o las consecuencias negativas que causa este error en la traducción final. Para Nord, un error de traducción no puede definirse como una desviación de un sistema de normas o reglas, ya que no podemos comprobar o verificar si existen normas o reglas para todos los casos posibles de traducción. Con base en esto, Nord propone 3 categorías. Estas son el error pragmático, que se trata de los errores que perjudican la funcionalidad, ya que no cumplen con las instrucciones pragmáticas del encargo. Los errores culturales, que se apartan de las convenciones específicas de la cultura meta. Y los errores lingüísticos, que incluyen faltas a la normativa y a la gramática de la lengua meta. Ahora bien, el punto número 2 habla sobre elaborar una tipificación de errores que establezca categorías que nos puedan proporcionar motivos por los cuales suceden estos errores. La tipificación de los errores, según Martínez Melis y Hurtado Albir, se muestra en la siguiente diapositiva. Sin embargo, hay cuestiones a considerar para elaborar esta tipificación. Según Hurtado y Martínez, debemos tener en cuenta la diferencia entre los errores relacionados con el texto origen, que son los errores de traducción o de sentido, y los errores relacionados con el texto meta, como la normativa o gramática. También la diferencia entre errores funcionales y los errores absolutos, ya que los errores funcionales son de tipo pragmático y están vinculados a la transgresión de ciertos aspectos funcionales, mientras que el error absoluto es independiente de una tarea traductora específica y supone una transgresión injustificada de las reglas culturales lingüísticas o de uso de la lengua de llegada. Y finalmente, la diferencia entre errores apreciables en el resultado de la traducción y errores cometidos durante el proceso traductor. Ahora sí, hablando sobre la taxonomía de Hurtado en 2001, distingue 3 tipos de inadecuaciones. Primero están aquellas que afectan a la comprensión del texto origen, como el falso sentido, el no mismo sentido, la supresión, inadecuación de variación lingüística, que es el tono, dialecto o idiolecto. Después siguen las inadecuaciones que afectan a la expresión en lengua meta, como la ortografía y puntuación, la gramática, los aspectos sexuales como coherencia o conectores, y la redacción, que puede tener falta de riqueza expresiva o pleonasmos. Finalmente están las inadecuaciones pragmáticas, que no se ajustan a la finalidad de la traducción, es decir, relacionadas con el encargo o el destinatario. También están el método elegido, el género textual y sus convenciones. Finalmente, Hurtado sugiere considerar el carácter cognitivo del error, pues remite a desaciertos ocurridos durante el desarrollo del proceso traductor y estos no pueden desvincularse de los mecanismos cognitivos dentro de este mismo proceso. Asimismo, se presentan las deficiencias de las competencias del traductor al emitir estos errores, las cuales se pueden dar debido a falta de conocimientos lingüísticos o extralingüísticos, que son parte de la competencia lingüística o extralingüística, la falta de aplicación de los principios que rigen el proceso traductor, parte de la competencia de transferencia, la falta de aplicación de estrategias para resolver problemas, es decir, la competencia estratégica, y las deficiencias en el uso de la documentación o de la herramienta informática, que están dentro de la competencia instrumental. Los errores de traducción en textos literarios se clasifican en 4 tipos diferentes. El primero de ellos son las estructuras, que de acuerdo con Anne Klusnar, el traductor no debería trabajar con preceptos generales cuando está determinado a preservar el texto origen, pero debe trabajar con un ojo en cada estructura individual, ya que cada una de ellas pondrá énfasis en ciertas características o niveles lingüísticos diferentes. Además, muchos traductores fallan en comprender que un texto literario está hecho de un conjunto complejo de sistemas que existen en una relación dialéctica con otros conjuntos fuera de sus límites, que a menudo los lleva a centrarse en aspectos particulares de un texto a costa de otros. Por ello, Lotman determinó 4 posiciones esenciales del destinatario. La primera de ellas es donde el lector se enfoca en el contenido como asunto, seleccionando el argumento en prosa o la paráfrasis poética. El segundo, donde el lector capta la complejidad de la estructura de una obra y la forma en la que interactúan los distintos niveles. El tercero, donde el lector deduce deliberadamente un nivel de trabajo para un propósito específico. Y el cuarto, donde el lector descubre elementos que no son básicos para el origen del texto y los usa para sus propios fines. En propósitos de traducción, la posición número 1 sería completamente inadecuada, aunque muchos traductores de novelas se han centrado en el contenido a expensas de la estructura formal del texto. La posición 2 sería un punto ideal de partida y las posiciones 3 y 4 podrían serlo en ciertas circunstancias,
Pero después de todo, el traductor es el primero lector y luego un escritor, y en el proceso de la lectura debe tomar una posición de estas. Por ejemplo, tenemos una traducción por Benvelit de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, escrito por Neruda, que contiene una declaración en el prefacio sobre los derechos del lector a esperar un sonido americano no presente en la afección de Neruda. Y uno de los resultados de la traducción es que la línea política de la obra cambia por completo al enfatizar el elemento de acción y el mito de indios y vaqueros. La dialéctica de la obra se destruye, por lo que esta traducción es un ejemplo extremo de la tercera posición. El segundo tipo de error tiene que ver con la poesía y su traducción, que rara vez los estudios sobre esto intentan debatir los problemas metodológicos desde un punto de vista no empírico, y sin embargo este tipo de estudio es el más necesario e importante. André Lefebvre analizó los métodos empleados por traductores de inglés en el poema 64 de Catulo. El primero de ellos fue la traducción fonética, que intentó producir el sonido de la lengua fuente en la lengua meta al mismo tiempo, produciendo una paráfrasis aceptable del sentido, a lo que concluyó que aunque esto funciona medianamente bien en la traducción de onomatopeyas, el resultado es torpe y carece de sentido. El segundo método fue la traducción literal, que hacía énfasis en la traducción palabra por palabra, distorsionando el sentido y sintaxis del original. El tercero fue la traducción métrica, que el criterio dominante era la reproducción de la métrica de la lengua origen, a lo que comentó que este método solo se centra en un aspecto del texto. El cuarto fue la poesía a prosa, resultando en una distorsión del sentido, el valor comunicativo y la síntesis del texto en lengua origen, aunque no en la misma medida que con las traducciones literales o métricas. Otro método fue la traducción rimada, donde el traductor entra en una doble de la métrica y la rima. Sus conclusiones fueron particularmente duras, ya que consideró que el producto final no era más que una caricatura de la versión original. Otro método fue la traducción de versos sueltos, donde las restricciones impuestas al traductor por la elección de una escritura son enfatizadas, aunque una mayor precisión y mayor grado de literalidad son observadas. Y el último fue la interpretación, que conservó la esencia del texto origen, pero su forma cambió, y las imitaciones donde el traductor produce un poema por su cuenta solo tienen título y punto de partida, si es que lo tiene con el texto fuente. El tercer tipo tiene que ver con la traducción de la prosa, que aunque existe un amplio campo de trabajo que debate las cuestiones que rodean la traducción de este tipo, se ha dedicado mucho menos tiempo a estudiar los problemas de la traducción de prosa literaria. Una explicación puede ser el estatus superior que tiene la poesía, pero es más probable que se deba a la noción errónea y generalizada de que una novela tiene una estructura más sencilla que un poema, haciéndola más fácil de traducir. Como ejemplo, se tiene un estudio donde se le pidió a un grupo de estudiantes que traduzcan los párrafos iniciales de cualquier novela. El ejercicio dio como resultado que los alumnos suelen empezar a traducir un texto que no han leído previamente, limitándose a abrir el texto en lengua meta y comenzar, no tomando en cuenta cómo esa parte introductoria se relaciona con el resto del trabajo. Pero es inaceptable para realizar una traducción de un poema de esta forma. Saber esto es importante porque muestra un diferente concepto de la distinción imaginaria de la forma y el contenido, por lo que pareciera que al traductor de prosa descuidado le es más fácil separar la forma del contenido. Por lo tanto, si el traductor trata de los enunciados únicamente por su contenido, el resultado será una gran pérdida de la dimensión del texto, y las oraciones parecerán traducidas literalmente en lugar de unidades componentes de una estructura global compleja. Por ello, según la terminología de Popovic, las traducciones erróneas presentan varios tipos de desplazamiento negativo. El primero de ellos es la mal traducción de la información, el segundo, la sobreinterpretación del texto original, y el tercero, la interpretación superficial de las conexiones entre los correlativos intencionales. Para hacer mejores traducciones de los textos en prosa, Hilary Belloc propuso 6 reglas. La primera es que no se debe avanzar traduciendo palabra por palabra, sino que se debería bloquear el trabajo. Con esto se está refiriendo a que el traductor debe considerar la obra como una unidad integral y traducir por secciones, preguntándose en cada una de ellas cuál es el sentido total a traducir. El segundo es que se debe traducir modismo por modismo, ya que estas expresiones por su naturaleza exigen a otra forma de la original, ya que si son traducidas literalmente se vuelven meramente cómicas.
El tercer punto es que el traductor debe traducir intención por intención, teniendo en cuenta que el propósito de una frase de un idioma puede ser más o menos enfática en el otro. El otro aspecto es tener en cuenta los falsos cognados, que son las palabras o estructuras que pueden parecer correspondientes en dos lenguas, pero en realidad no es así. También transformar con audacia las oraciones con tal de mantener su esencia, y el traductor nunca debe embellecer el texto. El último tipo tiene que ver con la traducción de los textos dramáticos, del cual hay muy poco material sobre los problemas especiales de la traducción de este tipo de textos, y las declaraciones de los traductores de teatro a menudo implican que la metodología usada en el proceso de traducción es la misma que se usa en los textos de prosa, aunque la primera consideración a tomar en cuenta es que el texto dramático no puede ser traducido en la misma manera que los textos en prosa, ya que para comenzar el guión teatral se lee como algo incompleto, ya que en su presentación se muestra su potencial máximo, y aquí es donde se muestra el problema central para el traductor, ya que debe decidir si debe traducir el texto como un meramente literario o tratar de traducirlo en su función como un elemento de un sistema más complejo. Anne Ubersfeld señaló cómo es imposible separar el texto de su interpretación, ya que el teatro consiste en la relación dialéctica entre ambas, y también muestra cómo se crea una distinción artificial en el texto, haciendo que el texto literario adquiera un estatus superior, lo cual es una actitud peligrosa, ya que la preeminencia del texto escrito lleva a suponer que existe una única forma correcta de leer y presentar un texto, atando al traductor a un modelo preconcebido como el de la traducción poética. Además, cualquier desviación por parte del director o traductor puede estar sujeta a un juicio que se evaluará las interpretaciones como desviadas de la norma correcta, y una noción del teatro que no conciba el texto escrito y su presentación como indiscutiblemente vinculados conducirá a la discriminación contra cualquiera que parezca ofender la pureza del texto escrito. Además, la dificultad de traducir para el teatro ha llevado a una acumulación de críticas que atacan a los traductores como demasiado literales e improctibles, o con demasiada libertad y desviadas del texto original. Para esto, Ambrose Phillips propuso los aspectos principales para la traducción dramática. El primero es la relación de la obra con las convenciones establecidas del teatro de su época se debe mantener. El segundo es la reproductibilidad, es decir, que esté hecho para la presentación sin arruinar la autenticidad de la propia obra. Y el tercero es la claridad de la interrelación entre los personajes. Para la resolución de problemas hay 3 puntos principales a seguir. Primeramente sería respetar la coherencia, gramática y ortografía de ambas lenguas en cuestión. Es decir, es estar consciente de las diferencias entre ambos idiomas y adaptarse a las reglas de cada uno. Segundo, sería respetar el encargo de traducción, muy importante porque este es el que dicta el tono, el enfoque, la terminología, el público al que va dirigido, y todo eso es muy importante a la hora de traducir. Y por último sería recurrir a herramientas que permitan tener una seguridad sobre lo que se está traduciendo, ya sean diccionarios, textos paralelos, páginas de internet. Esto para comprender totalmente el texto original y poder traducir satisfactoriamente, y para no caer en esto de las intuiciones de así suena mejor o suena más natural, que puede llegar a ser útil, pero siempre se tiene que tener un sustento. Ahora, más hacia el proceso de la resolución de problemas, es necesario delimitar las variables que pueden existir que inciden en el proceso de traducción, como se verá en el diagrama que se mostrará a continuación. En este diagrama se muestra visualmente cómo es el proceso de resolución de problemas de una traducción. Y primeramente, de izquierda a derecha está el cuadro de variables individuales conformado por los conocimientos, experiencia y ideología. Son variables individuales porque esto depende de cada traductor. Depende de su experiencia en general como traductor, su experiencia en el tema en específico, su elección de textos paralelos, sus referencias, su organización mental y su uso personal de estrategias,
que eso va a hacer que varíe entre todos los traductores. También se encuentra las variaciones en torno a la tarea, que estos son los factores externos que engloba básicamente lo que es el encargo de traducción, ya sea el cliente, las normas de estilo, formato de entrega, el tiempo, longitud del texto, todo esto que engloba el encargo. Y por el otro lado se ven las variables contextuales, que contiene el contexto social, normas, convenciones. Las variables contextuales son a las que están atadas los traductores más allá de las individuales. Esto es, las contextuales engloba a los traductores y las individuales a cada persona. Y las contextuales, por ejemplo, un traductor de México va a estar atado a ciertas variables contextuales y un traductor de China va a estar atado a otras variables contextuales. Ahí es donde cambia, porque cambia el contexto social, las normas, las convenciones y todo lo que engloba eso. Y estas tres llevan a lo que es el espacio en donde se lleva a cabo la resolución en sí, que primero es la representación del texto original hasta la representación del texto traducido, y en medio están las limitaciones, los operadores, en donde ahí se lleva del texto original al texto traducido las estrategias para superar las limitaciones. Lo que lleva a tres tipos de soluciones, aquí muestran tres, y problemas de decisión es entrever cuál es la mejor solución, y se vuelve al espacio para poder volver a la evaluación precisamente, también lleva a la evaluación y se vuelve a hacer el proceso de analizar ambos textos. Primero analizar el texto original y ya que se haya traducido, analizar el texto traducido como es para lograr una mayor naturalidad, lo que lleva a la solución.